¿Tiene 16 minutos? Porque lo que está a punto de oír puede reprogramar literalmente su mente de dentro a fuera. Y no es una exageración. Durante años, la ciencia y la espiritualidad han estado separadas. Pero hoy, Joe Dispenza va a mostrarte algo que está dejando boquiabiertos incluso a los neurocientíficos. Imagina descubrir que todo lo que intentas cambiar en tu vida, dinero, salud, relaciones, no depende de más esfuerzo, sino de un único comando interno que puedes activar ahora mismo. Sí, es surrealista. Pero si te quedas hasta el final de este vídeo, entenderás por qué miles de personas de todo el mundo están experimentando curaciones espontáneas, cambios profesionales, reencuentros imposibles y milagros que la lógica no puede explicar. Y lo más impresionante, nada de esto requiere lucha. De hecho, el mayor secreto es dejar de esforzarse tanto. Entenderás lo que significa vivir como si ya estuvieras hecho y por qué lo cambia absolutamente todo. En este vídeo, conocerás historias reales, descubrimientos, científicos recientes y una verdad que estaba oculta, justo delante de ti. Así que si realmente quieres una mente nueva, abróchate el cinturón, porque los próximos 20 minutos podrían cambiar el resto de tu vida. Desde pequeños nos enseñan que el esfuerzo genera resultados, que hay que perseguir, luchar y sudar. Pero en el campo de la manifestación, esta lógica lineal no se aplica. La realidad que experimentas no responde al esfuerzo, responde a la vibración que sostienes. Y si tu vibración está llena de ansiedad, control, expectación, el campo cuántico entiende que aún no lo tienes, que aún estás buscando, que aún lo quieres, y por lo tanto permanece distante. El secreto que Joe Dispenza revela aquí es desconcertante a primera vista. Dejar de intentarlo es el primer paso real hacia el éxito, porque cuando te dejas llevar, señalas al universo que ya estás completo, que ya estás preparado, que ya estás viviendo como si hubiera sucedido, y este como si no es teatro, es el código, es la firma energética que lo cambia todo. Imagina por un momento que estás en el teatro de la vida, representando el papel de el que todavía quiere algo. Ahora imagina que cambias ese papel por el de el que ya tienes. Tu lenguaje corporal cambia, tus pensamientos cambian, tu energía cambia. Y entonces el espejo del universo refleja por fin esta nueva identidad. Las tornas cambian, y eso nadie te lo enseña en la escuela, ni en la mayoría de los libros de autoayuda, porque no se trata de hacer más, sino de ser diferente. En silencio, con naturalidad. En 1954, Neville Goddard dijo algo que muchos consideraron radical. La manifestación no debe enseñarse con palabras, sino entenderse en esencia. Una verdad tan sutil que solo puede absorberse en silencio. Décadas más tarde, esta idea resurgió con más fuerza a través de los estudios de Joe Dispenza, demostrando que esta sabiduría olvidada era en realidad ciencia avanzada. Neville habló de vivir como si ya fuera real. Joe Dispenza estudia lo que ocurre en el cerebro y el corazón cuando alguien entra en este estado de convicción absoluta. Y los resultados son fascinantes. Las ondas cerebrales cambian, el ritmo cardíaco se alinea, el cuerpo empieza a funcionar como si lo que quieres ya formara parte de tu realidad. Aunque en el mundo físico, nada haya cambiado todavía. Porque de hecho, el cambio empieza desde dentro. Esta frecuencia silenciosa que Neville veneraba y Joe investigaba científicamente es el campo donde todo se transforma. No es algo que se activa con la fuerza, es algo que sintonizas con presencia, con entrega. Cuando dejas de intentar convencer al mundo y empiezas a sentir como si ya lo fuera, el mundo responde, y rápidamente. Quizá lo más sorprendente sea lo siguiente: no hay una fórmula mágica ni 7 pasos infalibles, solo hay estado, vibración, coherencia. Lo sientes, lo vives, te conviertes en ello, y entonces el universo se ajusta. Igual que una radio sintoniza una emisora cuando encuentra la frecuencia adecuada, tú atraes tu nueva realidad cuando dejas de intentar encontrarla y empiezas a incorporarla.
Este tipo de sabiduría no se enseña con palabras, se experimenta, y por eso, incluso sin haber estudiado a Neville Goddard, miles de personas que participan en los retiros de dispensa llegan a la misma realización. El punto de inflexión es el mismo. Todo está ya hecho, solo hace falta alinearse con ello. Y ese solo no es tan sencillo como parece, porque requiere abandonar viejos patrones, soltar el control y confiar en lo invisible. Ahí es donde empieza la magia, en el silencio entre el deseo y la certeza. ¿Te has parado a pensar que quizá lo que te impide manifestar es precisamente el hecho de que sigues buscando? El universo es como un espejo, no te da lo que quieres, sino que refleja quién eres. Y mientras quieres, te estás poniendo en la posición de alguien que aún no lo tiene. Este pequeño detalle lo cambia todo. Joe Dispenza cuenta que, cuando investigó el comportamiento neurológico de las personas durante la meditación, observó algo sorprendente. Cuanto más intentaban controlar o forzar el proceso, menos resultados aparecían. Pero en el momento en que se rendían, cuando dejaban de intentarlo, era como si el universo dijera, ahora sí. Y entonces aparecían las coincidencias, desaparecían los síntomas, se revelaban las oportunidades. No tienes que esperar para vivir como si ya lo hubieras hecho. Ese es el punto clave. Esperar es una trampa. Es una confirmación interna de que aún no has llegado. La transformación ocurre en el momento en que cambias tu actitud, tus pensamientos, tu energía, en el momento en que actúas como si ya lo tuvieras, incluso sin pruebas externas, incluso sin garantías. Lo que mucha gente no sabe es que el universo ya ha respondido. La pregunta es, ¿estás actuando como el receptor? La manifestación no es algo que sucederá si lo haces todo. Ya, es algo que ya ha sucedido, pero que solo puede hacerse visible cuando te alineas con esa realidad. Cuando Joe habla de dejar de interferir, está apuntando al ego, al control, a la necesidad de validación externa. Todo esto te bloquea. La verdadera clave es aceptar que ya está hecho. Simplemente eso. No porque lo merezcas o lo hayas pedido, sino porque la realidad responde a tu certeza. Si vibras duda, recibes más duda. Si vibras ausencia, recibes más ausencia. Pero si vibras plenitud, entonces todo cambia. El campo se reorganiza, la vida se alinea, y te das cuenta de que nunca tuviste que buscar tanto. Solo tenías que permitirlo. Nada convence más que la realidad. Y cuando hablamos de auténtica manifestación, no nos referimos a una bonita teoría. Hablamos de vidas que han cambiado ante los ojos de quienes se atrevieron a soltar el control. Joe Dispenza ha sido testigo de estos cambios en sus retiros. Gente corriente, con historias de dolor, bloqueos, intentos fallidos, que encontraron la transformación no en el esfuerzo, sino en la entrega. Una de las historias más sorprendentes es la de una mujer que pasó años intentando quedarse embarazada. Lo intentó todo: técnicas, terapias, métodos de manifestación, pero solo cuando renunció al control, cuando dejó que la vida fluyera, se produjo el milagro. Se quedó embarazada, sin esfuerzo, sin ansiedad, solo rendición. Su cuerpo respondió a lo que su corazón ya sabía. Otro caso es el de un joven endeudado, ansioso, al borde de un colapso emocional. Acudió a uno de los eventos de Joe y escuchó una sencilla pregunta: ¿cómo actuarías si la oportunidad que buscas ya te hubiera llegado? Cambió su tono de voz, su postura, su energía. Y al cabo de unas semanas, se abrió una nueva puerta. No porque insistiera más, sino porque se convirtió en alguien compatible con la solución. Estas historias muestran algo poderoso. La realidad responde al estado interior, no al esfuerzo. Y lo más sorprendente es darse cuenta de que, contrariamente a lo que nos han enseñado, el secreto de la manifestación no reside en hacer más, sino en llegar a ser más. Cuando encarnas una nueva versión de ti mismo,
El universo reorganiza los escenarios para encontrarte en esa nueva vibración. Las curaciones físicas que han tenido lugar en los retiros, las relaciones que se han restaurado, los negocios que han florecido, todos tienen algo en común. La gente ha dejado de luchar contra el mundo y ha empezado a cambiar el espejo, ellos mismos. El silencio de la certeza tiene más poder que 1000 palabras de afirmación, y cuando este silencio se impone, el mundo escucha. Las transformaciones no se producen como explosiones espectaculares, sino como ajustes delicados, constantes y profundos. Y eso es lo que lo hace aún más mágico, porque se convierte en algo natural, sin esfuerzo, sin imposiciones. Simplemente la vida responde a quienes se atreven a detenerse y a permitirlo. Durante mucho tiempo, hablar de manifestación fue territorio exclusivo de la espiritualidad, pero hoy en día, la ciencia está demostrando gradualmente lo que los antiguos maestros ya sabían. La conexión entre pensamiento, emoción y biología no es mística, sino mensurable. Y ahí es exactamente donde entra el trabajo de Joe Dispenza: mostrar, con datos y experimentos, cómo el campo cuántico responde a la coherencia entre mente y corazón. En estudios realizados con meditación guiada, Dispenza observó cambios fisiológicos reales. Las personas que entraban en un estado de profunda gratitud mostraban cambios en las ondas cerebrales, los latidos del corazón e incluso la producción de hormonas. Sus cuerpos reaccionaban como si lo que querían ya hubiera ocurrido. Y ese es el punto clave. El cuerpo no distingue entre una experiencia real y una emocionalmente vívida. Si sientes intensamente, tu cuerpo lo experimenta como una realidad. Esto significa que cuando te pones en el estado de ya está hecho, tu biología se alinea con esta verdad. Y es esta coherencia la que activa el campo cuántico. El universo, según Dispenza, no responde a lo que pides, responde a lo que eres tal y como lo sientes. Por eso no basta con pensar en positivo. Tienes que alinear tus pensamientos, emociones y cuerpo. Y aquí entra en juego un poderoso concepto: la coherencia cardíaca. Cuando tu corazón late en armonía con tu mente, cuando hay sincronización entre lo que crees y lo que sientes, conviertes en un imán natural. La realidad empieza a plegarse a tu frecuencia. Las enfermedades retroceden. El caos se reorganiza. Lo imposible se convierte en probable. No es una idea para creerla o no. Es una propuesta para probar. Porque cuando te permites vivir en este estado, aunque sea durante unos minutos al día, se producen cambios. Y no suceden porque los fuerces, sino porque dejas de interferir. Espiritualidad y ciencia encuentran por fin un terreno común. La certeza interior cambia el mundo exterior. Y no hace falta entender todos los detalles para empezar. Solo necesitas hacer lo que es más difícil en un mundo ansioso: confiar, respirar, sentir y dejar que el campo cuántico haga el resto. En medio de tantas técnicas, métodos y rituales, pocos se dan cuenta de que el proceso de la verdadera manifestación puede resumirse en 3 etapas naturales. Joe Dispenza llama a este flujo decisión soberana, estado asumido y rendición perfecta. 3 movimientos que, juntos, activan lo más poderoso del campo cuántico y, lo mejor de todo, sin esfuerzo, sin control, sin ansiedad. El primer paso es la decisión soberana. No es lo intentaré, no es algún día sucederá. Es la elección interna, no negociable, de ser alguien que ya está viviendo lo que quiere. Esta decisión lo cambia todo porque envía una señal clara, sin dudas, sin vacilaciones. Es como girar una llave invisible que abre puertas que antes parecían cerradas. El universo lo entiende. Ya no esperas más. Has tomado el mando. El segundo paso es el estado asumido. Aquí, no finges, lo encarnas. Tu cuerpo, tu mente, tu energía, todo se alinea con la nueva identidad. Empiezas a moverte como si ya la tuvieras, a pensar como si ya fueras, a sentir como si ya estuvieras ahí.
Esta coherencia es lo que transforma la idea en experiencia. La imaginación deja de ser proyección y se convierte en biología. El cuerpo lo siente, el cerebro lo cree, y la realidad empieza a reflejarlo. Y luego viene el tercer paso, la entrega perfecta. Quizá el más difícil, porque requiere que te dejes llevar, dejar de comprobar todo el tiempo que está funcionando, dejar de intentar controlar el tiempo, el camino, los detalles. La entrega no es rendirse, es confiar. Es saber que el campo cuántico está trabajando entre bastidores, orquestando las conexiones, los encuentros y las circunstancias ideales. Cuando estos tres elementos se unen, la manifestación deja de ser un deseo y se convierte en una consecuencia natural. Las personas curan enfermedades, salvan relaciones, cambian sus vidas. No porque hayan descubierto un secreto oculto, sino porque han dejado de interferir en el flujo natural de la creación. Joe Dispenza lo vio una y otra vez, y quizá la mayor lección sea esta: no necesitas convencer al universo, solo tienes que convencerte a ti mismo. El resto sucederá inevitablemente. Todo lo que has oído hasta ahora puede resumirse en una simple frase: ya está hecho. Pero, para vivir esta verdad, necesitas abandonar tu antiguo yo. El que duda, el que espera, el que suplica señales al universo, porque en este nuevo paradigma, la manifestación no es un logro, es una expresión de lo que has decidido ser. Joe Dispenza refuerza: el universo no responde a tu deseo, responde a tu identidad. Y la identidad es una elección. No es tu pasado, la historia que te han contado o tus fracasos acumulados. Es el papel que eliges desempeñar a partir de ahora. Y lo más liberador es darse cuenta de que nadie puede hacerlo por ti. Solo tú puedes declarar internamente: yo soy esto, vivo esto, ahora. Es como cambiarse de ropa. Te vistes con tu nueva realidad, incluso antes de verla en el espejo de la vida. Caminas diferente, piensas diferente, sientes diferente. Y lo más mágico, el mundo reacciona, porque la realidad exterior no es más que un reflejo de tu vibración interior. Si cambias por dentro, todo lo de fuera se alinea. Esta elección es un ritual silencioso. No necesita aplausos ni público, solo se necesita convicción. Joe dice que en sus retiros vio a gente corriente adoptar estados tan poderosos que sus realidades cambiaron en cuestión de días. No porque hicieran más, sino porque empezaron a actuar como los que ya lo habían hecho. Y eso, en el campo cuántico, es el lenguaje que lo entiende todo. Cuando dices, ya está hecho, con el corazón tranquilo y la mente coherente, rompes el ciclo de la espera. Te instalas en la certeza. Y en ese lugar, la manifestación no es algo futuro. Se convierte en algo inevitable, natural, estable. La pregunta final es: ¿quién decides ser a partir de ahora? Porque no importa lo que quieras. Lo que importa es si estás dispuesto a vivir como si ya hubiera ocurrido. Este es el punto en el que la transformación deja de ser una promesa y se convierte en una presencia. Elección, actitud, vibración. Ya está hecho. Ahora actúa como tal.